Marijose. Era por donde entraba el agua a la ciudad. Entonces, la palabra de Dios se refiere a sí misma como agua. En esta puerta, que es la séptima, oiga hermano, que se me pasó decirlo antes, esta puerta era la séptima. El 7 que simboliza perfección. Es decir, que esta puerta, por ella entraba el agua que representa la palabra de Dios y a la vez representa perfección. Y por último, ya para ir terminando con esta parte, cuando se empezaron, hermanos, a reedificar los muros, se tuvo que reedificar prácticamente toda la ciudad y todas las puertas, pero déjeme decirle que esta puerta no hizo falta ser reedificada. Esta puerta se estaba organizando y reedificando todo alrededor, por esta puerta no. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no necesita ser mejorada. La palabra de Dios no necesita que nosotros añadamos o que nosotros quitemos, porque la palabra de Dios en sí es perfecta. Amén, denle un aplauso al Señor. Y otra cosa, hermano, ahora que estamos hablando de volviendo a la palabra, el problema no está en la palabra. La palabra sigue ahí. La palabra sigue siendo la misma. El problema está en nosotros. Por eso nosotros somos los que tenemos que volver a la palabra. Aquí hablábamos también, gloria a Jesús, de que Esdras fue quien introdujo la restauración de las escrituras. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. El pueblo de Israel, muchos de ellos perdieron la costumbre y el idioma. La mayoría, ¿qué idioma hablaba? ¿Qué dialecto? El arameo. Por lo tanto, cuando ellos volvieron a Jerusalén, muchos ya no entendían el idioma, porque hablaban arameo. Entonces, Esdras, como leímos aquí, se paró delante de un púlpito de madera y él leyó las escrituras. Y habían personas a su lado que la interpretaban para que los demás pudiesen entenderla. Pero déjeme decirle una cosa. Para que el pueblo de Israel pudiera volver a las escrituras, tuvo que salir de Babilonia. Muchas veces nosotros tenemos que salir de ciertos ambientes, de ciertos lugares, para poder volver a la palabra. Hay distracciones que nos impiden volver a la palabra. Hay personas que nos impiden volver a la palabra. Hay lugares que nos impiden volver a la palabra. Por lo tanto, hermano, hay que salir de la comodidad, hay que salir de la zona de confort y volver a la palabra. Dele un aplauso al Señor. ¿Y sabe qué pasa? Que hoy en día nosotros no hemos sido llevados cautivos por otro pueblo. ¿O cuánto han sido llevados cautivos por otro pueblo? ¿Cuánto han perdido la comprensión del idioma? Pero sin embargo nos hemos alejado de la palabra. No hemos sido llevados cautivos por otros pueblos, ni hemos cambiado de idioma, hermano. Déjeme decirle que de hecho la Biblia la tenemos en casi todos los idiomas del mundo, los dialectos, para que podamos entender. Pero ¿y entonces por qué nos hemos alejado? ¿Por qué? Y no solo eso, miren, la tenemos en el mismo idioma y dentro del mismo idioma la tenemos en no sé cuántas versiones. O sea que si no la entiende en una, la puede entender en la otra versión. El problema no está en la palabra. Hermano, el problema está en nosotros. Nos hemos alejado de la palabra y hay que volver. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Yo quiero que pasen a la siguiente diapositiva. Bueno, sí, esta era la de Esdras siguiente. Como dijimos, hermano, Esdras restauró la lectura de las escrituras. Ahora yo hago esta pregunta. ¿Con qué propósitos Dios nos dejó las escrituras? Luz Yané, rapidito, brevemente. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué más? Exactamente. ¿Alguien más? Y de todo lo que ustedes han dicho, ¿eso lo estamos aplicando? ¿Estamos utilizando la palabra para que nos guíe? ¿Estamos utilizando la palabra para que nos corrija? De esto, hermano, trata esta jornada de educación, de hacer conciencia
de que lamentablemente el pueblo de Dios se ha alejado de la palabra y que tenemos que hacer un análisis e intentar, hermano, por todos los medios volver. Yo luego voy a dar unos motivos de por qué tenemos que volver a ella. En una ocasión, Jesús enseñaba en la sinagoga y las personas que escuchaban decían: esta enseñanza es muy dura, maestro, muy difícil, ¿quién la puede aceptar? Y le dieron la espalda a Cristo. Luego él se dirigió a sus discípulos y les preguntó: ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Y qué le respondió Pedro? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Aleluya. Aquí vemos que el pueblo se encontró esta palabra difícil porque si nos ponemos en contexto, Jesús ya había alimentado a los 5,000. Entonces los 5,000, bueno, se fueron, pero luego estaban buscando a Jesús otra vez. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes me están buscando no por las señales, sino por los panes y los peces, por el alimento de aquí. Y ahí Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Y el pueblo, hermano, no entendía y se empezaron a ir. Entonces los discípulos, pues bueno, estaban, me imagino, igual que no entendían, no sabían. Y Jesús ahí les dice: ¿ustedes también se quieren ir detrás de ellos? Y yo, hermano, hago un énfasis en esta palabra, no me voy a meter mucho aquí, pero, hermano, mucha de la gente abandona la palabra porque no la entienden, porque es muy dura. ¿Y usted cree que esa es la solución? Andan detrás de los panes y los peces, pero no del pan de vida. O sea, andan detrás del pan físico, pero no del pan que da la vida. Andan detrás de la prosperidad, detrás de los milagros, detrás de las señales, pero no detrás de Cristo. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, Sebastián. Si las escrituras son inspiradas por Dios, ¿cuánto cree que las escrituras son inspiradas por Dios? Entonces, ¿por qué la iglesia de hoy no le da autoridad y relevancia? Esa es otra pregunta. Si todos sabemos que las escrituras son inspiradas de Dios, ¿por qué no le estamos dando importancia y relevancia? Mari José. Muy bien, ese es un punto. ¿Alguien más? Porque no hay temor, ¿sí? Ir a la fuente. Ajá. Así es. Entonces, hermano, mire, esto hubo un problema en Jeremías 2:13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de vida, aleluya, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Muchas veces nosotros dejamos la fuente principal por cosas, hermano, que son vanas, que son pasajeras. Muchas veces sustituimos la Biblia por libros y eso no está mal, pero, hermano, lo principal es la fuente. Muchas veces sustituimos la palabra por experiencias nuevas, por revelaciones nuevas, por cosas nuevas, hermano, y no vamos a la fuente, que es la fuente de agua viva. Aleluya. Hay que volver a la fuente. Muchas personas están sustituyendo la palabra. Hoy en día, hermano, casi la gente no va a la iglesia con la palabra, casi no leemos la palabra. Y bueno, yo no me voy a meter más en esto, pero, hermano, hay que hacer énfasis. ¿Cuántos aman la palabra? Yo creo que todos. Pero ¿sabe también cuál es el problema que estamos viviendo hoy en día? Que somos muy emocionalistas. Nos vamos más a las emociones, nos vamos más a la bulla, al ruido y abandonamos lo que verdaderamente importa. Aleluya. Así que vamos a continuar. Gloria a Dios. Siguiente diapositiva. ¿Por qué? Hoy estamos hablando de que hay que volver a las escrituras. ¿Pero por qué? Primer punto, y aquí pueden ir tomando nota porque esto es muy importante. Siguiente. Porque el conocimiento de la palabra es parte de la identidad de la iglesia. Una iglesia, hermano, que no se fundamenta en la palabra es una iglesia sin identidad.
Es una iglesia que no se diferencia de las demás. Es una iglesia que no tiene un sello propio. Una iglesia que no tiene su fundamento en la palabra es una iglesia sin identidad. Lo que caracteriza a la iglesia, hermano, es la palabra. Y no solamente leerla, vivirla, que es lo más importante. Gloria a Jesús. Segundo punto, ¿por qué es importante volver a las Escrituras? Porque volver a la palabra es volver a ¿quién? Repítalo, volver a la palabra es volver a Cristo. Mire, aleluya. Muchos mensajes, hermano, que se predican son mensajes humanistas, mensajes que tocan las emociones, pero nada de Cristo. Si volvemos a la palabra, vamos a volver a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra encarnada. Cristo es la palabra hecha carne, hecha hombre. Si nosotros volvemos a la palabra, entonces también volvemos a Cristo. Y se necesitan mensajes cristocéntricos. Se necesitan mensajes que hablen, hermano, de Cristo, porque lo único que cambia es Él. Nuestros testimonios son muy buenos y en ocasiones hay que contarlo, pero yo no puedo predicar solamente de mí, ni de mi testimonio, hay que predicar de Cristo. Aunque no lo quieran creer, mi Cristo cambia. Aleluya. Tercer punto, ¿por qué es importante volver a las Escrituras? Porque el ser humano siempre se alimenta de algo. Y si no lo hace de la palabra, lo va a hacer de cosas que no edifican. Hermano, esto es muy importante. El ser humano siempre necesita saciar el vacío y la necesidad que hay. Si nosotros no lo hacemos con la palabra, nos vamos a nos vamos a llenar de cosas que no edifican. Facebook, Twitter, televisión, programa por aquí, películas por allá. Gloria a Dios. Y eso no es que esté mal, pero si nos llenamos de eso, hermano, estamos vacíos. Por eso hay tanta gente que luego se para en el altar y no tienen nada que dar. Porque están vacíos, no tienen la palabra interiorizada. Hay que nutrirse. Mire, a mí me da mucha tristeza que siempre el momento de la palabra, de los estudios, son los momentos, hermano, que más aburren a la gente. Son los momentos en que la gente se duerme. Hay personas que durante el culto están danzando, brincando en la alabanza, pero llega el mensaje, se duermen. Hay algunos que hasta se le cae la Biblia en medio del sueño. Bostezan. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra produce sueño? Porque mire, hermano, la palabra es poderosa y el enemigo es astuto y lo sabe. Empieza a meter sueño por aquí, sueño por allá. La gente se le empieza a ir la cabeza, a otro se le cae la Biblia. Y eso, hermano, se ve. Entonces, cuando estamos 2 horas en la televisión, estamos con los 2 ojos como 2 bombillos. Pero mire, si fuese leyendo la palabra, le aseguro yo, hermano, ni 5 minutos. Eso es así. Porque las cosas que edifican son las cosas que más nos cuestan. Entonces, si el ser humano, si el cristiano no se alimenta de la palabra, se va a alimentar de otras cosas. Así es, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Cuarto punto. Porque, bueno, aquí vemos gente desesperada corriendo en diferentes direcciones, desesperada como por alimento. Unos lo buscan en libros, otros lo buscan en entretenimiento, otros lo buscan en nuevas revelaciones, otros lo buscan en sueños y así sucesivamente, pero no van a la fuente. No van a la fuente, aleluya, que es la palabra, que es Cristo, aleluya. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Mire, dentro del pueblo de Dios, yo creo que a lo que menos importancia se le da es a la Biblia. Si es la alabanza, gloria a Dios. Si es un testimonio, gloria a Dios. Si es un sueño, una revelación, mejor todavía. Pero si es la palabra, aleluya, hay que volver a la palabra, hermano. Cuarto punto, ¿por qué es importante volver a las Escrituras? 4, Sebastián. Porque nos volvemos simples emocionalistas. Nos movemos solo por emoción. Claro, porque si no hay un fundamento en la palabra, lo que nos dirige son las emociones.
Las emociones no están mal porque el Señor las puso por algo, pero debe de haber un equilibrio. Entonces, el problema está que cuando sustituimos la palabra o la desplazamos, ya lo que nos dirigen son las emociones. Y hay que tener cuidado, hermano, porque las emociones son engañosas. El corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón del hombre. Aleluya. Por eso, hermano, hay que volver a la palabra, porque si no, nos dejamos llevar por las emociones. Oiga esto. Lamentablemente, muchas de las emociones que experimentan los cristianos no son emociones basadas en la profundidad de las Escrituras, sino en otras cosas vanas, lisonjas, hermanos, que no nutren. Usted sabe lo que es nutrir, ¿verdad? Un nutriente, Cristalina lo sabrá mejor que yo, es algo esencial para el cuerpo, es algo esencial para la vida. Aleluya. Hermano, ¿por qué nos cuesta tanto nutrirnos de la palabra? Si ellas son las que nos dan la vida eterna, en ella está la sustancia que necesitamos. Por eso hay tanto creyente. Aleluya. Por eso hay tantos creyentes endebles, anémicos, espiritualmente. Tantos creyentes raquíticos. Porque le falta lo más importante, la sustancia que tiene la palabra. Aleluya. Hay que dejar, hermano, las cosas vanas, lisonjas, pasajeras, aleluya, y volver a la fuente, como decía en Jeremías. Aleluya. Siguiente. Y este punto les va a encantar. Ahora yo le voy a decir por qué. El siguiente punto, Sebastián. Es este. Porque hay analfabetismo de la palabra. ¿Qué es analfabetismo? Yo creo que todos sabemos lo que es analfabetismo. Falta de instrucción elemental por carencia de estudio. Falta de instrucción elemental por falta de estudio. Cuando una persona es analfabeta, es que no sabe leer, que no sabe escribir, no sabe lo elemental, ya sea porque no pudo o porque no quiso, por el motivo que sea. En el pueblo de Dios hay mucho analfabetismo de la palabra. Y no es porque no haya palabra, no es porque no haya estudio, es porque, hermano, no le estamos dando la importancia que merece. Siguiente punto, Sebastián, miren. Aquí yo les voy a dar un dato importante. En un estudio, no, el anterior, Sebastián. En un estudio que se realizó en Estados Unidos, se encontró que de 2.500 cristianos, solo el 32% leía la palabra todos los días. ¿Eso es un porcentaje alto? Un 32%, hermano, de 2.500 personas es muy poco, es mucho menos de la mitad. Es decir, que solo el 32% leía todos los días. El 56% leía rara vez, es decir, alguna vez a la semana, alguna vez al mes. Este era el 52%. Perdón, 56%. Y el 12% nunca. ¿Usted se cree que un cristiano puede darse el lujo de no leer la Escritura? Es que esa es nuestra base, hermano. Ese es nuestro sustento. Si nosotros no leemos la palabra, entonces estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Y por eso digo que hay mucho analfabetismo. Hay analfabetismo en el pueblo de Dios. Esto era un estudio en Estados Unidos. Ahora yo le voy a presentar el estudio de los jóvenes de la iglesia proclamando el reino de Cristo. Aquí nadie se va a sentir ofendido porque no se puso nombre, solo se puso el porcentaje. Mire, es muy parecido al estudio de los Estados Unidos. El 39% solamente
lee la palabra todos los días. El 46% alguna vez. Y el 15% nunca. Y yo le aseguro que si ese estudio yo lo hago a las damas y lo hago a los caballeros, va a ser lo mismo. Mire, esto del analfabetismo, hermano, no es algo que yo me inventé, precisamente por eso puse los porcentajes. La iglesia está carente de la palabra, del estudio, de nutrirse, aleluya. De un 80%, de 80 personas o 100 personas, en la escuela bíblica viene 20, 30. Eso es menos del 50%. Es decir, que ahí está habiendo analfabetismo de la palabra. Precisamente estas cosas, hermanos, son las que más aburren, las que más cansan. Pero, hermano, mire, si entendiéramos las riquezas que hay en la palabra, yo creo que cambiaríamos de opinión. Amén, denle un aplauso al Señor. Así que, jóvenes, hay que leer más la palabra. Gloria a Dios. Mujeres, damas, caballeros, niños, todo. Hay que leer más la palabra. Siguiente punto. ¿Por qué es importante volver a las escrituras? Perdón. Siguiente, Sebastián. Porque la palabra es la que nos juzga, nos corrige y santifica. Si yo no leo la palabra, ¿qué me va a corregir? ¿Quién me va a corregir? Si yo no leo la palabra, ¿qué me va a santificar? ¿Quién me va a santificar? Aleluya. Vamos a leer esa cita. Si alguien la encuentra, la puede leer. Que se encuentra en Juan capítulo 12, del versículo 47 al 48. Aleluya. Sí. El Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 47 al 48. Amén. ¿Quién juzgará? La misma palabra. Hay personas que cuando los pastores, los líderes lo corrigen, basándose en la palabra, dicen, pero ¿y este quién es para juzgarme? No, hermano, quien te juzga no es el que te lo está diciendo, es la palabra. La palabra es la que corrige. Si yo no leo la palabra, no tengo cómo enderezar mi camino, porque la palabra es la que endereza. Hay un versículo en Santiago, gloria a Dios, Cándida se ríe, que dice que la palabra es como un espejo. ¿Y qué pasa? Que cuando el hombre se ve delante de ese espejo, ve todos sus defectos. Yo sé que cuando usted se para delante del espejo, se ve las espinillas, se ve los poros, ¿cómo es? Poros abiertos, se ve las arrugas, se ve todos los defectos. El tripón. Se ve todo. Pero cuando usted se va del espejo, ¿qué pasa? Que ya no se está viendo los defectos y se olvida. Entonces dice que la palabra es semejante a un espejo. Mientras usted le está leyendo, usted se ve todos los defectos. Pero en el momento que usted deja de leerla, eso se olvida. Por lo tanto, hermano, hay que leer la palabra. Ella es nuestro espejo. Ella es la que nos dice nuestros defectos y ella es la que nos corrige. Amén. Siguiente punto, el 7. ¿Voy muy rápido o van bien así? Porque sé que están tomando nota. Van bien, ¿verdad? Séptimo punto. ¿Por qué es importante volver a las escrituras? Porque ellas nos enseñan cómo podemos llegar al cielo, pero también cómo nos podemos perder. Es decir, la palabra nos enseña el camino para llegar al cielo, pero también enseña el otro camino, aleluya, el que lleva al infierno. Entonces, hermano, ella nos indica, nos guía, como ustedes dijeron al principio, por dónde debemos caminar,
por dónde debemos dirigirnos. Siguiente punto. ¿Por qué es importante volver a las Escrituras? Porque nos enseñan qué es pecado. Yo quiero que alguien busque esa cita en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y el que la tenga la puede leer. De la ley. Pasa al siguiente punto, Sebastián. Ley. No, el anterior. Ley, mandato o mandamiento. En este versículo dice que el que infringe la ley está pecando. Entonces yo hago una pregunta. ¿Dónde están los mandamientos? En la palabra. ¿Cómo puedes saber si estás en pecado si no lees la palabra? ¿Cómo yo puedo saber que estoy en pecado si no leo la palabra, hermano? Por eso hay personas que viven en una condición de pecado, porque muchas veces no leen la palabra y por lo tanto no son confrontados. No conocen qué es pecado y qué no es pecado. Muchas veces nos dejamos llevar y guiar por lo que escuchamos, que no está mal, pero hermano, lo importante es que nosotros mismos vayamos a la palabra. Hay gente que deja de leer la Biblia porque no la entiende. ¿Esa es la solución? Claro, es que muchas veces, hermano, estamos equivocados. No, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. No, yo no leo la Biblia porque eso no es para mí, eso es para los líderes. No, yo no leo la Biblia porque yo no voy a la escuela bíblica y no me hace falta. Pues eso es un error y mire, hermano, no cualquier error. Ese es un error fundamental y ese error puede llevarte al infierno. Porque si tú no estás leyendo la palabra, que es la que te corrige, vas a seguir viviendo vida de pecado, vida pecaminosa. Entonces, el problema de muchas iglesias es que la palabra se ha sacado y no se habla del pecado, no se habla de la santidad, no se habla de la corrección. Y ahí, hermano, hay un problema. Gloria a Dios. Siguiente, no sé cuánto me quedan, yo creo que ya este era el último. Bueno, hasta aquí, no pase a la siguiente, Sebastián, todavía. Quédate ahí. Hemos hablado de por qué es importante volver a las Escrituras. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de no volver a las Escrituras. Claro, lo que nos puede traer, hermano, el no volver a la palabra. Vamos al primer punto. El pueblo perece. Si no hay escritura, el pueblo perece. Yo quiero que alguien lea esta cita bíblica que yo creo que la conocemos todos. Sí. Oseas capítulo 4, versículo 6. Quien lo tenga lo puede leer. Vamos, los jóvenes que participen, los adolescentes. Gloria a Dios. Amén. Adolescente. Wow, ¿de qué se olvidaron ellos? De la ley de su Dios. ¿Y qué es la ley? La palabra, hermano. Nosotros sabemos que la ley, aleluya, es la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que para ellos en ese momento era la palabra. Nosotros ya la tenemos completa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se habían olvidado de la ley y por lo tanto el pueblo pereció. ¿Y qué es perecer? Así como dice nuestro hermano Víctor, expirar, morir, desaparecer, finiquitar, colgar los tenis, como usted lo quiere entender. Eso es perecer. El pueblo pereció. Y yo le voy a dar 2 motivos. Bueno, más bien,
dos tipos de conocimiento que le faltó al pueblo, porque aquí dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Primero, le faltó conocimiento de Dios. Ellos creían que lo conocían, pero en realidad no lo conocían. Y eso pasa en el día y en el pueblo de hoy. Creemos que lo conocemos, pero si no leemos la palabra, ¿cómo lo vamos a conocer? Si es que la palabra nos revela quién es Dios, nos revela su voluntad, nos revela qué Él quiere para nosotros. Pero si no la leemos, no lo conocemos. Hay un problema, hermano, también. Bueno, hay muchos problemas en el pueblo de Dios hoy en día. Pero sí, bastantes. Pero uno de ellos es que no lo conocemos. No lo conocemos. Estamos en la iglesia, llevamos 15, 20, 30 años, pero no conocemos a quién estamos sirviendo. Nos faltan experiencias con Él. Y sobre todo nos falta, hermano, conocerlo a través de las escrituras. Él dejó las escrituras con un propósito. Y es para revelarse al ser humano, para revelarse al hombre. Amén. Entonces les faltó conocimiento de Dios. Y segundo, les faltó conocimiento de la palabra, que lo leyó el pastor. Se habían olvidado de la ley. Y él dice, pues entonces yo me voy a olvidar de sus hijos. Mire, cuando nosotros nos olvidamos de la ley, de la palabra, hay consecuencias. Hay personas que creen que con no leer la Biblia no pasa nada. Si yo no la leo, no pasa nada. Hay consecuencias. Hay que volver a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Algunas personas creen que el conocimiento de la Biblia es aburrido, es difícil y que no es necesario para un verdadero caminar con Dios. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Dios y su palabra están vitalmente conectados. Y si yo me olvido de la palabra, también me estoy olvidando de Dios. Están conectados. Entonces, hermano, una cosa tiene que ir unida a la otra. Bueno, segunda consecuencia de olvidarnos de la palabra de Dios. Hay estancamiento. Y fíjese que hay estancamiento en la membresía y en la propagación del evangelio. Vamos a leer esa cita y ahora explicamos el porqué. Hechos capítulo 2, versículo 42. El hermano que lo tenga lo puede leer. Hechos capítulo 2, del versículo 41 al 42. Amén, Mayra. 2, 42, sí. Amén. A ver, léelo otra vez, por favor. Es que no sé si también era el 41, pero bueno, si no. Vale, sí, por favor. Eso. Ujú. Amén. Gracias, Mayra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y eso fue produciendo crecimiento en la iglesia primitiva. Ellos iban escuchando la palabra y después iban siendo bautizados. ¿Qué pasa? Que cuando no hay palabra, no hay crecimiento. El pueblo se estanca y por lo tanto el evangelio no se propaga. O sea, todo va en cadena. Amén. Entonces, por eso, hermano, hay que volver a la palabra, porque una consecuencia es que la palabra, hermano, tiene que producir fluidez, que las almas vengan a la iglesia, que haya crecimiento, que haya productividad. Si no es así, hermano, nos quedamos estancados, estáticos, enanos. Amén. Tercera consecuencia del no volver a la palabra: desconocimiento. ¿Cuántas personas hay en las iglesias, hermanos, que tienen venda en los ojos, no tienen conocimiento porque no van a la fuente, no van a la palabra? ¿Y esto qué produce? Enseñanzas erróneas. Si nosotros no tenemos un fundamento en la palabra, somos fáciles de confundir. Yo quiero que busquemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 3 al 4. Y el hermano que lo tenga lo puede leer.
Sí. Claro, amén. Gracias, Jessica, porque como decíamos, si no nos nutrimos de la palabra, nos vamos a nutrir de otras cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando hay desconocimiento de la palabra, nosotros somos más fáciles de, ¿cómo se dice? De engañar. Esa era la palabra. Somos más fáciles de engañar porque no conocemos lo que es verdadero y lo que no. Mire, cuando vienen las fiestas estas de Halloween, de carnaval, de un montón de cosas, hay un montón de hermanos confundidos. Oye, esto yo lo puedo hacer, esto no, y esto. Hermano, hay que irse a la palabra, en la palabra está la respuesta. ¿Yo puedo participar en esas cosas? No, lo dice en la Biblia, que nosotros no debemos de participar de las obras infructuosas, de las obras de las tinieblas, de lo que se mueve en el sistema de este mundo. Es importante que los padres, oigan bien padres, y sobre todo los que tienen los hijos pequeños, es importante que se nutran de la palabra, porque sus hijos lo van a necesitar. Es preferible que corrija y enseñe usted a sus hijos a que lo hagan afuera. Porque aunque usted no lo haga, ellos van a seguir nutriéndose y lo van a hacer de cosas que no son beneficiosas para ellos. Entonces hay que nutrirse de la palabra de Dios. Siguiente consecuencia. El crecimiento espiritual, ya el individual de cada uno, se ve afectado. El que tenga esta cita la puede leer en Juan capítulo 17, versículo 17. Sí. Amén. 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 Dios bendiga mucho a esta princesa. Yo le tengo mucho cariño, la he visto poco, pero esa niña canta, gloria a Dios, y que el Señor la bendiga, porque ese día que ella cantó aquí, hermano, hubo una presencia tremenda. Y yo espero que eso que ella tiene se siga manteniendo así, vaya más. Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? Victoria, ella es la hija de nuestro hermano Víctor. Un aplauso para ella, amén. Como ella decía, la palabra santifica, la palabra corrige. Si nosotros no leemos la palabra, no somos santificados. Entonces es importante no solo, hermano, que la leamos, sino que la pongamos en práctica, porque eso es otra cosa. ¿De qué nos sirve leerla y leer un capítulo tras otro si no la vamos a poner en práctica? Si no vamos a inhalar, a sumergirnos en esa palabra. Oiga, las escrituras son un medio de santificación y el no estar expuesto a ellas perjudica el desarrollo para la madurez espiritual. Y yo quería llegar a este punto. La base de la madurez espiritual está en la palabra. Si yo no leo la palabra, voy a ser lamentablemente una persona inmadura. Por eso, hermano, es importante aprovechar siempre todo lo que tenga que ver con la palabra, porque ellas son las que nos hacen madurar, las que nos hacen tener un fundamento, las que nos hacen tener raíces profundas, no cualquier raíz. Amén. Siguiente consecuencia. Se dificulta llevar una vida cristiana conforme a su voluntad y a su palabra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está en la palabra. Y si yo no leo la palabra, no sé cuál es su voluntad. Amén. Todo está estrechamente, hermano, relacionado. Y siguiente, que creo que es el último. A ver. La predicación del evangelio centrado en el mensaje de Cristo se ve afectada. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1, versículo 7. Es decir, que si yo no vuelvo a la palabra, la predicación del evangelio centrada en Cristo se ve afectado porque, como dijimos al principio, Cristo es la palabra. Cristo es ese pan de vida, amén. Quien lo tenga lo puede leer. Amén. Ah, bueno, sí.
Amén. ¿El evangelio de quién querían pervertir? El evangelio de Cristo, es decir, hermano, la palabra. Entonces, nosotros vemos aquí que la predicación, si no está basada en la palabra, si no está basada en Cristo, se distorsiona. Es un mensaje distorsionado. Es un mensaje que muchas veces es incorrecto. Aquí vemos que el desconocimiento de esta verdad bíblica provoca que se transmita un mensaje superficial, un mensaje desviado. Si el centro de la palabra no es Cristo, entonces se está transmitiendo, un mensaje superficial, un mensaje desviado, un mensaje llano, no un mensaje profundo. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a ir, hermano, avanzando y ya casi terminando. Cándida sabe que yo soy muy corta. Todavía queda un poquito, pero ya casi vamos a ir terminando. Ahora vamos a hablar de las barreras que impiden, no ponga la siguiente, déjala ahí. No, ahí Sebastián, la siguiente, ahí. Las barreras que impiden volver a las escrituras. Yo hago esta pregunta para que usted analice. ¿Qué barreras nos impiden volver a las escrituras? Luz Janet. El trabajo, muy bien. Marijose. Los problemas, Cherlin. Perdón, Cherlin. Los estudios. Vale, no escuché por aquí. Pablo. Distracciones. Pereza. Los afanes. Oh, tocó un punto las redes sociales. Las redes sociales, hermano, distraen muchísimo. Eso nos impide volver a la palabra porque incluso hay personas que ya sustituyen la palabra por nutrirse de las redes sociales, de los mensajes que aparecen por ahí, los posts, las imágenes, y eso ya es nuestra lectura devocional. Alessandra, a los afanes, y Elenita creo que tenía uno también. Los afanes. El orgullo. Exactamente. Claro, es como que somos autosuficientes y creemos que no la necesitamos. La dejadez, negligencia. Ujú. Como queríamos. Así es. Es un impedimento. ¿Cuántos son negligentes? ¿Cuántos son diligentes? O sea, di. ¿Cuántos son ne y cuántos son di? Nadie, nada. Hay que ser, en cuanto a la palabra, hay que ser diligente. Mire, yo voy a mencionar una serie de barreras que tienen que ver mucho con lo que han dicho ustedes, que nos impiden volver a las escrituras. La primera, las ocupaciones y la falta de tiempo. Y aquí en ocupaciones, dentro del paréntesis, yo he puesto incluido el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las mismas ocupaciones dentro del ministerio nos impiden, hermano, leer la palabra. Nos impiden volver a la palabra. Estamos tan envueltos en la obra que no conocemos al dueño de la obra. Y eso es un problema, hermano, en pastores y en líderes. Yo misma me vi en una situación así. Estaba tan envuelta en que todo salga bien dentro de la obra que estaba descuidando mi relación con Dios personal. Y hay que tener un equilibrio. Las ocupaciones en el ministerio muchas veces son una barrera. Mire, por eso, hermano, cuando se le da un cargo, una responsabilidad a una persona, tiene que ser una persona madura, no un neófito, como se dice creo que en Timoteo. ¿Por qué? Porque eso puede hacer más daño que bien. Si yo como líder, yo como persona responsable de lo que sea, estoy metida en la obra, pero me estoy olvidando del dueño de la obra, me estoy olvidando de la palabra, ahí hay un problema. Porque cuando yo me pare aquí no voy a tener nada que dar.
Una persona vacía, una persona que no tiene la palabra dentro, luego no tiene que dar a los demás, no tiene que compartir. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Nutrirse uno en lo privado para entonces poder dar a los demás. ¿O no es así? Claro. Amén. Segunda barrera, el cansancio. Ay, Dios mío. Hermano, ¿cuántos hermanos dicen, ay, que estoy cansada, que cuando voy a leer la Biblia se me cierran los ojos, me entra un sueño? Nuestra hermana Luyane es sincera, ella dice que ella, Evelyn también, yo también, todo, hermano, muchas veces nos entra ese cansancio y eso es una barrera. Eso es una barrera para volver a las escrituras. ¿Cuántos están cansados? De hecho, ahora mismo hay personas que el cansancio está haciendo barrera para que reciban la palabra. Porque es que es una lucha espiritual. Y si nosotros no somos diligentes, nos dejamos arrastrar por ese viento de sueño, de cansancio, y nos dejamos envolver ahí y nos acomodamos. Y bueno, hermano, le damos rienda suelta al sueño, al cansancio. Y hermano, hay que sacudirse. ¿Sabe por qué? El enemigo sabe la importancia que hay en la palabra. El enemigo sabe que la palabra cambia, que la palabra corrige, que la palabra redarguye, que la palabra exhorta, que la palabra da vida, que la palabra liberta, que la palabra levanta al que está muerto. Y como él lo sabe, pues por eso pone, hermano, todas esas barreras. Y muchas veces nosotros no somos astutos y caemos en ellas. Así que fuera todo cansancio en el nombre de Jesús. Siguiente barrera. Falta de ganas y motivación. Mire, para leer la palabra hay que tener motivación, hay que tener ganas. Si usted la va a leer sin ganas, mejor no la lea. Claro, porque al final lo que está haciendo es perder el tiempo. Porque la palabra es para asimilarla. La palabra es para masticarla, para saborearla. Si yo no la voy a degustar, hermano, mejor no pierda el tiempo. Porque muchas veces nos falta motivación, pero sin embargo, para otras cosas sí las tenemos. Sí. Exacto. Exactamente. Si yo voy sin ganas, si voy sin motivación, hermano, no voy a recibir nada. Eso es así. Y nosotros, hermano, tenemos que entender que hay que hacer un esfuerzo. El Señor ya lo ha hecho todo. Nos dejó la palabra, nos dejó el Espíritu Santo, que es el que nos, ¿cómo le digo? Que nos capacita, esa era la palabra, que nos ilumina. Nosotros leemos la palabra y el Espíritu Santo es el que nos ilumina. Si yo no tengo una relación estrecha con el Espíritu Santo, ni voy a ser iluminado, ni voy a ser capacitado. O sea, todo va en un conjunto. Amén. Siguiente barrera. Wow. La distracción. Y aquí entran las redes sociales. Wow. Miren, cuántas distracciones yo quiero que vayamos mencionando, porque esto, hermano, hay que traerlo a ejemplos que vivimos día a día. ¿Qué distracciones se nos presentan cuando vamos a leer la palabra? Yo quiero que los jóvenes participen, que los veo muy callados, los adolescentes. Arnold, el TikTok. Cuando vamos a leer la palabra, de repente sale un TikTok por ahí. La familia. Caleb. Los mensajes, mire. Hermano, cuando se va a leer la palabra hay que poner el móvil en silencio. Porque empiezan a llegar mensajes, empiezan a llegar TikTok y eso desconcentra. Tania. Perdón. Nilsa. Sí. Tener la Biblia en el teléfono. Porque mientras usted va a buscar el Salmo 121, de repente le llega un WhatsApp, le llega un Instagram y todo eso distrae. Wilson. Wow, el Netflix. Ay, Dios mío. ¿Cómo distrae eso, hermano, a la hora de leer la palabra? Luyané.
el Candy Crush, el parchís. Todo eso, hermano, distrae a la hora de leer la palabra. Muchas veces los quehaceres en el hogar, estamos más pendientes de lo que tenemos que hacer que de lo que estamos haciendo. Y mire, hemos leído un capítulo entero y no nos hemos enterado de nada. A mí una vez me pasó que empecé leyendo un capítulo y me fui tan lejos pensando, no me acuerdo en qué, que cuando terminé de leer el capítulo dije, pero ¿y qué fue lo que leí? No me enteré de nada. Y esas distracciones que llegan a la mente, hermano, hay que eliminarlas, porque entonces no estamos absorbiendo, como decíamos al principio, la sustancia y los nutrientes que trae la palabra. Amén. Quinta barrera, la falta de entendimiento. Hay personas que por eso, como decíamos antes, dejan de leer la palabra. Eso es una barrera para ellos. Como no la entienden, no la leen. Pero ¿cómo la van a entender si no la leen? Es como la pescadilla que se muerde la cola. O sea, hay personas que no leen la Biblia porque no la entienden. Pero ¿cómo la van a entender si no la leen? Si no se hace el esfuerzo por leerla. Si no se investiga. Yo no me voy a meter ahí porque luego hay unos consejitos por ahí de cómo, hermano, hay que leer las escrituras. Pero es así, que la falta de conocimiento, que la falta de entendimiento no te limite. De verdad, hermano, que no te limite. Cuando tú empieces a leer la palabra y tú lo hagas con la motivación adecuada, el mismo Espíritu Santo te va a ir iluminando. Y lo que tú no entendías, lo vas a entender. Yo sé que todos los que estamos aquí, muchas cosas no las entendíamos al principio. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, fuimos entendiéndolas. Entonces, no dejes la Biblia porque no la entiendes. Si es posible, empieza entonces por lo más fácil, por los evangelios, por lo que te parece más comprensible, pero no la dejes. Hermano, no dejes la Biblia empolvada, como hablábamos en un drama una vez, que hay personas que dejan la Biblia, hermano, en un rincón y la Biblia se llena de polvo. No, hay que leerla, que el Espíritu Santo te va a dar la capacidad, sí. También. Sí. Ujú. Sí, 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 sí. En competencia. Sí. No sabemos. Miren, ese es un punto muy importante. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros queremos aprender y leer la Biblia para competir con el hermano, para mostrar que yo también sé. Y si lo estamos haciendo con esa motivación, estamos equivocados. Sí, eh, también. Sí. Sí, 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 sí. Ese es otro punto. Muchas veces, hermano, la queremos y a veces hasta se predica para corregir el error del hermano y no el mío. Y eso es un problema también, porque, hermano, la Biblia es una espada de doble filo. Corta para allá, pero también corta para acá. Esto aquí, hermano, no es una metralleta, solo tirando y tirando a los demás, no. La palabra primero tiene que hacer el trabajo en mí. ¿Con qué cara me voy a poner yo a predicar de algo que yo no estoy viviendo? Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por lo tanto, hermano, la palabra no es para contender, ¿a que no, Cándida? Tampoco es para estar corrigiendo a los demás y yo seguir mi vida como yo quiero, no. La palabra, hermano, es para edificación y no solo edificación mía, sino de toda la iglesia. Alguien creo que levantó la mano, pero, ajá, mi hermano Víctor. Amén. Sí. Ujú, ujú. Ay, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí.
aplauso, hermano, muy cierto. Muchas veces estamos escuchando un mensaje buenísimo. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Si fulana estuviera aquí, si Mengana estuviera aquí para que escuchara esto. Cuando la palabra a quien te está hablando es a ti. Es que es totalmente cierto, hermano, y esa es una actitud que si está en nosotros hay que cambiarla. Porque entonces, hermano, nosotros no vamos a ser cambiados, no vamos a ser transformados, ni vamos a ser edificados. Hay que cambiar esa actitud, sí. Sí, no importa que... Amén, amén, así me gusta. Entre todos. Amén, amén, amén. Aleluya. No, así es, mi hermano José Virgilio. Así es. Ujú, sí. Ujú, sí. Ujú. Es una diferencia, es verdad. Y eso es un punto que yo creo, no estoy muy segura que se mencionará en la tarde, pero es muy cierto. Muchas veces nosotros leemos, bueno, porque tenemos un devocional y leemos un capítulo para, bueno, sacar la enseñanza como superficial, por así decirlo. Pero hay otras veces que estamos estudiando ese capítulo y eso ya lleva más tiempo. Lleva el buscar definiciones, consultar concordancias, diccionarios bíblicos. ¿Cuántos hacen eso de los que están en la iglesia? Amén, eso es precioso, hermano. Mire, uno a veces se sumerge tanto que no sale de un solo versículo, porque tiene tanta enseñanza, tanto provecho, que uno no sale de ahí. Entonces, mire, ahí es cuando verdaderamente se disfruta de la palabra. Como decíamos al principio, en la puerta donde leyó Nehemías las escrituras, Esdras, después del cautiverio babilónico, esta puerta era la puerta de las aguas. Y como decíamos, esta puerta no necesitó reparación cuando se reedificaron los muros. Esto quiere decir que la palabra, hermano, no necesita ayuda. La palabra no necesita que yo le añada. La palabra no necesita que yo le quite. La palabra no necesita ser mejorada. Hay personas que quieren mejorar la palabra como que si la palabra no fuese suficiente. La mejoran adaptándola según lo que a ellos les conviene. A los tiempos, la Biblia del futbolista, la Biblia feminista, la Biblia no sé qué. No, hermano, la Biblia tal cual y como es perfecta. Y esa es la que necesitamos para que nos corrija. Aleluya. Por eso hay que leerla desde Génesis hasta Apocalipsis. No obviando, hermano, ningún libro, ningún versículo, según la conveniencia. Hay personas que no les gusta leer Apocalipsis porque eso es juicio. Juicio puro y duro. Pues déjeme decirle que Apocalipsis, aparte de que tiene juicio, también tiene esperanza. Tiene esperanza para el pueblo redimido. Aleluya, porque si no, hermano, no tendríamos nosotros, o sea, el Señor cuando da la enfermedad, también da la cura. Hay juicio, pero también hay esperanza. Y esa es la que estamos esperando todos nosotros. Amén. Sí. Sí, sí, tranquilo. Exacto. Es que ese es el problema, que como no se lee, no se sabe qué es lo que pasa, ni para quién son esos juicios, si yo voy a estar o no voy a estar. Entonces, bueno, no nos vamos a meter ahí porque esos son otros temas. Eso es escatología. Pero, hermano, hay que leer para saber, para conocer.
Hay que meterse, hermano. Hay gente, mira, hay gente que mete solamente los pies hasta aquí en la palabra. En las aguas, la orillita, solo se moja la punta. Hay que sumergirse, hermano. Y usted va a descubrir las riquezas que tiene la palabra para su vida. Gloria a Dios. Y última barrera. No, me faltan dos. Los cambios emocionales. Mira, hermano, esas fluctuaciones emocionales son una barrera para la palabra. Porque un día estoy arriba, otro día estoy abajo, un día quiero leer, otro día no. Un día la palabra sí es de Dios, otro día la palabra no es de Dios. Un día la palabra me ministra, otro día no. Un día esto sí me gusta de la palabra, otro día no. Es decir, hermano, que cuando nosotros ¿el qué? Exactamente, según las emociones que tenga yo, pues según ese día, leo o no leo, leo aquí, leo allá. Mira, hermano, los cambios emocionales son tan fuertes que afectan hasta eso, hasta la palabra cuando usted va a leer. Entonces nosotros debemos de saber que esas emociones, esos cambios deben de ser controlados. Y no solamente por el Espíritu Santo, por nosotros mismos, hermano. Porque es que nosotros no fuimos creados a lo loco con emociones sueltas por ahí que no podemos controlar. El Señor es sabio y Él nos dio autoridad para nosotros controlar nuestras emociones. Por lo tanto, hay una palabra que resume esto que yo he dicho. Dominio propio. Hay que tener dominio propio, eso es control de las emociones. Si yo no controlo esas emociones, hermano, hay un problema y hay inestabilidad en todas las áreas. Amén. Mi hermano Pablo. Amén. Uh-huh. Amén, amén. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Exactamente. Amén, amén. Gloria a Dios, muy bien. Totalmente cierto, hermano. No debemos dejarnos dominar por las emociones. Si estás triste, si estás contento, si estás arriba, si estás abajo, hay que leer la palabra. Porque si estás triste, ella te va a levantar. Si estás necesitado de una de una palabra de aliento, ella te la va a dar. Pero preferimos ir a donde el hermano, que no está mal, pero preferimos ir al hermano, ir a donde un amigo y no ir a la palabra. Y ahí es donde vienen las confusiones, ahí es donde vienen los problemas. Porque mire, por más mejor amigo que sea esa persona, no hay mejor consejo que el que está en la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Ay, hermano, que guardar la palabra, que esa es nuestra mejor instrucción. Y por último, ahora sí, la última barrera, el pecado. El pecado es una barrera para volver a las escrituras. ¿Por qué? Porque el pecado entenebrece, el pecado ciega, el pecado no nos deja ver las cosas como son y por lo tanto no le vamos a dar la importancia que merece o no queremos que la palabra nos corrija y por lo tanto la vamos a ignorar. Por lo tanto, hermano, el pecado también es una barrera. Amén. Así que sí, ciega, es como una venda en los ojos. Pues continuamos ya con la conclusión, porque luego vamos a abrir un espacio para preguntas, aportaciones, lo que ustedes quieran. La iglesia debe volver a las escrituras, procurando aprender de ella lo que ella transmite, no tergiversando sus palabras ni acomodando sus enseñanzas para nuestro beneficio. Ahí hay una frase en la conclusión que yo quiero que la pongan, que dice, no es una opción para un cristiano vivir por la palabra, no es una opción, sino que es la razón del cristiano. Yo no sé si usted entendió la frase. Vamos a leerla otra vez. No es una opción para un cristiano vivir por la palabra,
sino que es la razón del cristiano. Es decir, vivir por la palabra no es una opción, es la razón por la que estamos aquí. No es algo que yo elija, no es algo que yo decida. Aleluya. Hermano, leer la Biblia no es una opción. Meditar en ella no es un pasatiempo. Bueno, como me aburro, voy a leer la Biblia. No. Sino que es responsabilidad de cada creyente. No solo de los líderes, no solo de los pastores, no solo de los que enseñan. No. Es una responsabilidad de cada creyente reflexionar. Este es otro punto. Esa palabra no se mencionó hoy, pero es muy importante, reflexionar. No es lo mismo leer la Biblia que reflexionar en ella, meditar en ella. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está su voluntad revelada al ser humano. Hermanos, yo les animo, yo les insto a que si hemos dejado la palabra, si la hemos hecho a un lado, si nos hemos alejado de ella, que volvamos a las escrituras, que retomemos, hermano, ese hábito que es indispensable, oiga, indispensable para la vida del creyente. Amén.